Ya hemos visto las herramientas de selección básicas. Hoy vamos a aumentar el nivel y vamos a aprender todas las herramientas de selección que nos ofrece Photoshop. ¿Que te has perdido el vídeo de herramientas de selección básica? Pues aquí te lo dejo para que puedas echarle un vistazo y no te pierdas nada. Con todas estas herramientas y algunas fotos vamos a hacer composiciones que parecen complejas pero que no lo son. Si te quedas hasta el final vas a aprender a hacer todas las composiciones que te imagines. Recuerda que este vídeo es solo uno de una serie de vídeos de Photoshop. Aquí te dejo la lista para que no te pierdas ninguno. Vamos allá. Cargamos los recursos que vamos a utilizar en nuestro lienzo que hemos preparado para la ocasión. Seleccionamos los archivos de la carpeta y los arrastramos hasta el lienzo. Los aceptamos con intro y una vez estén todos en nuestro lienzo, vemos que se han cargado como objetos inteligentes. Lo que haremos será seleccionar todas las capas de todas las fotos y con el clic derecho le damos a rasterizar capa. Una vez ya tenemos cada elemento en una capa, lo que queremos es hacer una especie de collage con algunos elementos de cada una de las fotografías. Pero primero tenemos que seleccionar esos elementos y separarlos para poder trabajar con ellos individualmente. Para ello vamos a usar las diferentes herramientas de selección, ya que cada una nos ayudará a hacer una tarea distinta. Vamos a trabajar primero con esta lámina. De esta lámina transparente queremos trabajar, por ejemplo, con algunas de las hojas o con alguna de las flores. Pero al estar todos los elementos en la misma capa, no podemos trabajar con ellos individualmente, los tenemos que separar. Si usamos las herramientas de marco, no son muy cómodas para seleccionar los elementos, sobre todo los elementos que son irregulares, o están demasiado juntos entre sí, ya que al seleccionar con estos marcos, o nos quedamos con partes de nuestro elemento que no quedan seleccionadas, o seleccionamos elementos que no nos interesan. Para ello, hay una herramienta para poder seleccionar estos elementos irregulares que es mucho más sencilla. La encontramos en la barra de la derecha, que se llama herramienta de lazo. Dejamos pulsado este botón, vemos que tenemos tres herramientas de lazo. De momento vamos a ver las dos primeras, la herramienta de lazo básica y la herramienta de lazo poligonal. Vemos que estas tres se activan con la letra L y si las queremos intercambiar, podemos intercambiarlas con Shift L. Vamos a seleccionar la primera, herramienta de lazo. Con esta herramienta vamos a trabajar de manera mucho más cómoda y minuciosa. La diferencia entre ellas, es decir, entre lazo y lazo poligonal, es el tipo de selección. Si escogemos el lazo, solo lazo, es una especie de selección libre. Simplemente tenemos que dejar el ratón pulsado y mientras está pulsado todo el tiempo podemos seleccionar de forma totalmente libre el elemento que queremos. En este caso vamos a seleccionar estas tres flores y una vez seleccionadas lo que vamos a hacer será pasarlas a otra capa. Las cortamos con Control X, siempre asegurándonos de que estamos en la capa correcta de recorte, creamos una capa nueva y la pegamos con Control V. Y ahora tenemos las flores en otra capa de forma individual. Y ahora vamos a probar con el lazo poligonal. El lazo poligonal podríamos decir que es más cómodo, puesto que solamente tendríamos que hacer clics, un clic y otro clic. Entre clic y clic se va a crear una línea recta que irá formando el trazo que nosotros queremos. Una vez seleccionado y cerrado, simplemente tendríamos que cortarlo, crear una capa nueva y pegarlo. Una vez pegado, vemos que ya tenemos dos elementos y así con todos los que necesitemos. Es decir, vamos a coger otro elemento, por ejemplo, me gusta mucho esta hoja, volvemos a coger la herramienta de lazo y con el clic pulsado lo seleccionamos completamente, lo cortamos y lo pegamos en otra capa. También nos gusta esta flor individual de color amarillo, volvemos a coger nuestro lazo, la seleccionamos, cortamos y pegamos y por último voy a coger de nuevo la poligonal y vamos a hacer esta selección que con esta herramienta siempre nos va a ser más cómoda y cerramos. Si desactivamos la capa principal, vemos que tenemos el resto de nuestros objetos que hemos recortado en nuestras diferentes capas. Lo que haremos será nombrarlas para tenerlas siempre organizadas. Una de las herramientas de selección que hasta hace unos años era la herramienta suprema de selección es la varita mágica. Os voy a enseñar cómo funciona. Si vamos a nuestra barra lateral derecha y dejamos pulsado sobre este botón, vemos en el desplegable que se encuentran tres herramientas. La herramienta de selección de objetos, la herramienta de selección rápida y la herramienta de varita mágica. Estas tres se activan con la tecla W y si quieres intercambiarlas, en este caso con Shift W. Una de las cosas por la que más se usaba esta herramienta era para eliminar los fondos, pero claro, funcionaba para fondos de un único color o un color con tonos muy similares. Os pongo un ejemplo. Tenemos esta fotografía en la cual tenemos un fondo de un único color.
en este caso un color naranja. Al tener el mismo tipo de color de fondo, lo único que teníamos que hacer es seleccionar nuestra varita mágica y hacer un clic sobre el fondo. Vemos que el fondo ha quedado totalmente seleccionado con un único clic, de una forma sencillísima. Lo único que tendríamos que hacer para eliminar el fondo sería darle a borrar y parte del trabajo estaría ya realizado. Lo que quedaría sería afinar esas pequeñas partes, como en el pelo o ciertos reflejos que igual no han quedado perfectos del todo, pero rápido ha sido. Pero llegó a nuestras vidas otra herramienta que os voy a enseñar. Vamos a duplicar en este caso la capa de la chica y vamos a situar una de las capas una por encima de la otra para poderlas ver mejor. En una seleccionaremos la varita mágica y seleccionaremos el fondo, al igual que antes, asegurándonos de que lo hacemos en la capa que corresponde. ¿Ok? Le damos un clic y vemos de que se ha seleccionado el fondo y igual que antes, lo único que hacemos es eliminar y ya tenemos a la chica seleccionada, exactamente igual que antes, eliminado el fondo. Ahora vamos a descubrir una nueva herramienta, que es la herramienta de selección de objetos. En este caso, esta herramienta lo que hace es diferenciar entre el fondo y la figura. Si pasamos el cursor por encima de la chica, vemos de que esta ahora tiene como una especie de sombra de color rosa. Eso significa de que ha detectado ese elemento. Si hacemos un clic sobre la chica, vemos que efectivamente ha detectado y seleccionado a la chica. Para borrar el fondo, en este caso, lo que tendríamos que hacer es invertir la selección y eliminar. ¿Ok? Pero vamos a comparar estos dos tipos de selección y de borrado de fondo. A ver cuál es mejor. Como podemos ver, en el caso del pelo es muy evidente la diferencia. Vemos que la fotografía que hemos recortado con la varita mágica no está tan bien definida como la que hemos hecho con la herramienta de objeto. De hecho, casi podríamos decir que ha sido el recorte perfecto, ya que incluso ha sido capaz de tener en cuenta este pequeño mechón de pelo que se encuentra en la parte inferior. Por lo tanto, podemos decir que esta herramienta ha sido mucho más rápida y mucho más efectiva a la hora de borrar fondos, y ahora mismo se ha convertido en una grandísima aliada en cuanto a la eliminación de fondos. De hecho, vamos a poner a prueba estas dos herramientas en otra lámina. Seleccionamos esta capa con frutas. Vemos en esta capa que tenemos tonos de azul, tanto en el fondo como en alguna de las frutas. Si utilizamos la varita mágica y hacemos un clic sobre el fondo, vemos que algunas áreas no han sido seleccionadas, puesto que la tolerancia del color es un poquito baja, en este caso 15. Entonces tendríamos que ir con Shift apretado, ir seleccionando y añadiendo secciones a nuestra selección previa. Pero si vamos a nuestra herramienta de selección de objeto, vemos al pasar el ratón por encima del fondo que se vuelve de color rosa, damos un clic y lo selecciona todo. De hecho, si lo eliminamos, vemos que el recorte ha sido perfecto, rápido y perfecto. Lo tenemos todo. Entonces, la pregunta es, si tenemos ya la herramienta de selección de objetos que es tan sumamente útil y es una gran aliada, ¿para qué queremos la varita mágica? Pues ahora os lo voy a explicar. No siempre necesitamos coger elementos que sean grandes o un todo, sino a veces queremos coger pequeños elementos que se encuentran dentro de un objeto, y eso la herramienta de selección de objetos no es capaz de identificarlo. De hecho, en esta misma lámina nos vamos a ir a los gajos de la naranja. Si nos vamos con nuestra herramienta de selección de objetos y pasamos por encima de la naranja, vemos que la selecciona completamente, pero no queremos toda la naranja, queremos solo los gajos. Lo que haríamos en este caso sí sería ayudarnos con la varita mágica. Seleccionaríamos la varita, haríamos clic en uno de los gajos. Bueno, voy a subir un poquito más la tolerancia. Voy a subirlo a 30, ahora sí me lo selecciona entero y ahora sí hacemos clic, seleccionamos uno de los gajos y con Shift activado vamos añadiendo el resto de los gajos hasta tenerlos todos. Una vez nos gusta toda la selección que tenemos, la cortamos, hacemos una capa nueva y la copiamos ahí. Y ahora tenemos de manera individual los gajos. Esta herramienta se ha convertido en una gran aliada cuando queremos seleccionar elementos más pequeños de un elemento grande que estén diferenciados por el color. Pero, ¿y si no siempre queremos seleccionarlo por el color y más por su forma? Entonces, ¿no sería útil esta herramienta? Os voy a poner otro ejemplo. Vamos a usar esta foto de esta planta. Es una planta preciosa donde ya está separada de su fondo, pero quiero recortar únicamente una de las hojas. Si utilizamos la varita, vemos que está siendo bastante tedioso el tener que seleccionar esta hoja, y además tenemos que afinar bastante la tolerancia del color, y la verdad es que está siendo bastante lento y no siempre funciona. Pero tenemos una herramienta aliada
aliada para seleccionar las formas. Si nos vamos de nuevo a nuestro botón de herramientas y seleccionamos la herramienta de selección rápida, vemos que con un solo clic esta herramienta es capaz de seleccionar lo que para ella es un elemento individual, que en este caso nos es genial porque interpreta que esta hoja es un elemento individual al resto de la planta. Ahora es tan fácil como copiar esta hoja, crear una capa nueva y pegarla. Y como podemos ver, ya tenemos nuestra hoja individual. De hecho, vamos a hacer lo mismo con esta hoja de aquí. Igual, con un solo clic la ha detectado. Simplemente tenemos que copiarla y pegarla en otra capa. Y por último, vamos a seleccionar esta hoja de aquí. Lo que haremos será clicar sobre ella y deslizamos un poco. Vemos de que ha cogido un poco de la superior, pero bueno, no pasa nada. Con Alt activado deseleccionamos lo que no queremos que esté. Pasamos nuestro ratón pulsando todo el rato y veis, nos ha quedado solo seleccionado la parte que sí que queremos. Copiamos, creamos en una capa nueva y lo pegamos. Ahora vemos que de forma individual tenemos nuestras 3 hojas. Esta herramienta hace un recorte en base a los márgenes de su alrededor. En el momento en el que interpreta de que hay un margen, ya sea por forma o por color, que es diferente al objeto principal que hemos seleccionado, para la selección ahí. Si queremos seguir seleccionando más o menos, ya sabemos, con las teclas Shift o Alt vamos añadiendo o eliminando las partes o las secciones que no nos interesan. Ya hemos explicado 5 tipos de selección, cada una diferente y cada una para una función distinta. Ahora vamos a complicarlo todo un poco. Seleccionamos esta imagen que a priori es bastante complicada de seleccionar. Vemos que tenemos un fondo con colores irregulares y además unas frutas que están muy juntas entre sí, son del mismo color y supone un reto interesante. Vamos a probar los diferentes tipos de selección que hemos aprendido hasta ahora para ver cuál nos es más útil. Si seleccionamos la varita, vemos que al tener tantas tonalidades de color, las selecciones que está utilizando son un poco extrañas, ya sean en el fondo o sean en la sandía o en las cerezas. Si cogemos la herramienta de selección rápida, sí que es verdad que selecciona casi a la perfección las sandías, pero no tanto las cerezas, seleccionando sí la cereza, pero no el cabo de la misma. Lo mismo nos ocurre en la herramienta de selección de objetos. También nos selecciona la cereza, pero es incapaz de interpretar el cabo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay una herramienta que aún no hemos visto, que es el lazo magnético. Os enseño cómo funciona. Si vamos al panel de la derecha y seleccionamos lazo magnético, lo que haremos será lo siguiente. Hacemos un clic en uno de los bordes del objeto que queremos seleccionar y lentamente vamos pasando, sin hacer nada, solamente pasando el ratón por todos y cada uno de los bordes del elemento, en este caso de la cereza. Una vez hemos rodeado la cereza, vamos a subir por el cabo y no estoy haciendo nada, solamente estoy dejando que él mismo vaya haciendo todos y cada uno de los puntos. Cuando lleguemos al final hacemos un clic para cerrar la selección y ahora lo tenemos totalmente seleccionado. Lo único que tendríamos que hacer es copiar, crear una capa nueva y pegarla. Y ya tenemos una cereza para poder trabajar con ella. Bueno, vamos a trabajar con la protagonista principal de la composición. Una vez la tenemos, lo que queremos es separar evidentemente la chica del fondo. Lo que haremos será utilizar la herramienta de selección de objetos. Si pasamos por encima, selecciona a la chica, aunque solo selecciona a la chica. Le damos un clic y ahora subimos hacia la cámara y vemos que también selecciona la cámara. Para añadirlo, lo que hemos dicho antes, con Shift apretado hacemos un clic, ok. Pero si nos acercamos un poco más, vemos de que hay algunas áreas que no han quedado dentro de la selección. Para poder añadir estas áreas dentro de la selección, vamos a usar el lazo poligonal. Vamos a nuestra selección y con la tecla Shift vamos a ir clicando, envolviendo todas las áreas que no han quedado dentro de nuestra selección principal. Y voy a aprovechar y os voy a explicar una última cosa. Es cuando estamos seleccionando, Photoshop necesita que las selecciones estén totalmente cerradas. Si no lo están, la selección no funciona. Normalmente podemos cerrarla bien, es decir, vamos haciendo el marco hasta que vemos y cerramos, pero no siempre vemos el punto de cierre.
cierre. Para ello, lo único que tenemos que hacer, acordaos que tenemos Shift apretado en este caso todo el tiempo, sería apretar además Control y vemos que nuestro icono pasa del más al cerito de cierre. Si hacemos un clic, vemos de que se ha cerrado. Aunque no hayamos encontrado el punto de cierre, se cierra automáticamente. Como ya lo tenemos cerrado, ya lo tenemos añadido. Y por último, vemos que en esta parte del cuello hay una parte que ha quedado seleccionada del fondo que nosotros no queremos que esté seleccionada. Como es un área bastante irregular pero del mismo color, usaremos la varita mágica para eliminar de la selección estas dos partes del fondo. Para ello apretaremos Shift y daremos clic en las dos áreas que no queremos. ¿Veis? De forma muy rápida la varita mágica lo ha seleccionado y eliminado de la selección principal. Ahora que lo tenemos todo seleccionado, lo único que tenemos que hacer es invertir la selección, eliminar y tenemos a la chica lista para trabajar con ella. Bueno, ya hemos visto todas las herramientas de selección que nos ofrece Photoshop. Ahora es el momento de ponernos creativos. Lo primero que vamos a hacer es nombrar las capas si no las hemos nombrado y organizarlas. Es decir, qué capas van en la parte trasera de la chica y en la parte delantera. Y en la organización que tendremos en las capas serían todo lo que vaya delante de la chica irá en las capas superiores, la chica, y todo lo que vaya detrás de ella en las capas inferiores. Aquí voy a poner cámara rápida para ir mucho más rápido. Vamos cambiando el tamaño y la rotación de nuestros elementos hasta que nos guste la composición. Creo que ha quedado una composición bastante interesante, con la chica, las hojas, las flores y la fruta. Ya lo único que queda son los últimos retoques para darle un puntito interesante a nuestro collage. En este caso, uno de los retoques será darle un punto de color al fondo. En este caso vamos a buscar algún pincel y me gusta bastante este. Lo que voy a hacer va a ser crear unos trazos. En este caso voy a optar por unas líneas rectas, ya que nuestra composición es totalmente dinámica y quiero darle algo de estabilidad. Y con este color turquesa azulado hará un buen contraste con nuestro naranja y rojo de la protagonista. Me gusta, es simple, pero visualmente atractivo. Vamos a añadirle profundidad. Para ello lo que vamos a hacer va a ser crear un efecto de sombra. Muy sencillo, solamente con dos capas, pero tenemos que tener muy en cuenta el orden de las capas para trabajar con ello. Por tanto, tendríamos tres partes. Una parte delantera, es decir, todo lo que está por delante del personaje, una parte media, que sería el personaje en sí, y un fondo, que es todo lo que queda por detrás del personaje. Lo que haremos será seleccionar los elementos delanteros que harán sombra al resto. Si seleccionamos las capas, las unimos en una única capa con Control E y ahora vamos a crear una capa donde haremos una sombra que será una sombra ficticia, que es como si los elementos estuvieran dando sombra a los elementos que hay justo detrás. En esta nueva capa utilizaremos un pincel rugoso con poca opacidad, baja dureza y de color algo oscuro y pintaremos en la parte interior como si diéramos algo de sombra a los elementos. Solo un poco, algo sutil, pero efectivo. Y como vemos que igual nos hemos pasado un poquito del tono oscuro, lo que vamos a hacer será recurrir a la goma de borrar con la tecla E y con una punta de pincel algo rugosa, de baja dureza y una transparencia media vamos a borrar ese exceso. El resultado ha quedado bien, nos gusta, pero nos hemos salido de la imagen. Es decir, hemos pintado sombra en un área que corresponde al fondo y no a la composición. En este caso, lo que vamos a hacer será seleccionamos las capas de los elementos que van detrás de la chica con control clic sobre la ventanita de las capas para seleccionarla, invertimos la selección y borramos, pero borramos en la capa adecuada, es decir, en la de sombras, que es justo la capa donde hemos pintado y se nos ha salido la tinta. Al borrar, borramos todo el exceso de tinta que se ha quedado fuera de la composición, quedando todo perfecto. Y ahora hacemos lo mismo, creamos una capa detrás de la chica y pintamos una sombra justo detrás. Borramos el exceso, seleccionamos la capa trasera de la composición, invertimos la selección y en la capa de sombra de la chica borramos todo lo que quede fuera de la composición. Ya lo único que queda son los últimos retoques para darle un puntito interesante a nuestro collage. Con la composición terminada, solo nos queda exportarla y guardarla en un lugar seguro para enviar, publicar o usarla cuando quieras. Ya tenemos un collage genial listo para usar, ya sea para una campaña publicitaria o bien para un uso personal. Juega con las herramientas de selección y deja volar tu imaginación. Y ahora que lo pienso, ¿te ha sido útil este vídeo? ¿Prefieres tutoriales detallados con ejemplos o te gusta más ir al grano?
¿Qué te gustaría ver en el próximo vídeo de Photoshop? Cuéntamelo todo en comentarios. Y si te has perdido alguno de los anteriores vídeos del curso de Photoshop, aquí te dejo la lista para que sigas aprendiendo y no te pierdas nada. Gracias por ver este vídeo y si te ha sido útil, suscríbete para ver los nuevos contenidos. Sigamos fomentando la creatividad y nos vemos.